Entonces, habíamos dicho que una de las funciones del ADN era conservarse, ¿no? Sí. O sea, en un tiempo de vida, en un solo tiempo de vida, el ADN ¿qué quiere? Conservarse. ¿Sí? Y a lo largo de varios ciclos de vida, si el ADN ¿qué quiere? Mutar o cambiar, digamos cambiar mejor, para generar las variantes genéticas, o sea, la variabilidad genética y las variantes evolutivas, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto de la conservación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el ADN? El ADN está organizado, está empaquetado, ¿sí? Y cuando se sintetiza, o sea, se duplica, puede haber mutaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando de un cáncer o algo así. Exactamente. ¿A qué puede llevar una mutación, por ejemplo? Tumor. A un tumor. ¿Sí? A otra cosa que podría llevar una mutación sería a la pérdida de una función. ¿Listo? Sí. Por ejemplo, una célula que produzca la molécula de hemoglobina. ¿Sí? Sí. Que gracias a la molécula de hemoglobina, el eritrocito tiene esta forma, una forma bicóncava. ¿Sí? Y esta forma del eritrocito hace que tenga la fragilidad suficiente o la maleabilidad suficiente para que cuando llegue a un vaso chiquitito se pueda acoplar y atravesarlo. ¿Listo? Se pliega. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si ocurre una mutación? ¿Sí? Donde se sustituye un aminoácido por otro aminoácido en una de las cadenas de la molécula de la hemoglobina y ya tenemos un eritrocito, ¿sí? Que es así, ¿sí? ¿Tiene afinidad por el oxígeno? Sí, sigue teniendo afinidad por el oxígeno. Puede seguir haciendo el intercambio de gases. Pero cuando llegue, por ejemplo, a una bifurcación de un vaso, ¿sí? Este eritrocito se puede formar acá pilas, incluso puede llegar a obstruir el vaso. ¿Sí? Entonces, el ADN lo que busca es evitar este tipo de mutaciones. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Esta ya es una mutación que se ha establecido. ¿Sí? Que ya se ha establecido significa que ya segregó a la siguiente generación. Es decir, es una mutación Que siempre va a estar ahí. que va a estar siempre. ¿Sí? Pero tú tienes una célula que tiene una mutación, se activa el ciclo celular y la célula la va a poder reparar. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo creen ustedes que suceden las reparaciones? ¿Sí? Esto en el, creo, si me acuerdo, en G1. Uh-huh. G1 por el tema de del siglo. G1, G2, Vos tenés M. interfase, ¿Mm? ¿sí? Y es G1, G2, S, G2, M. G2, N, ¿cierto? Sí. En G1 Y creo que luego había volvemos a una... interfase. En G1 se hace otro siglo, que es para todas las células que vienen como mal formadas o con una alteración adicional. Entonces eso es como el mecánico que entra y se repara, después vuelve al siglo ya reparada. Mira. Igual la interfaz no es G1, S y G2. Sí, perdón. Dime. Tienes absolutamente toda la razón. Después es metafase. Ahí está ya. Todo esto es la interfase y lo que es en azul es la fase M, que sea mitosis o sea meiosis. ¿Listo? Mira. El ADN, ¿dónde se sintetiza? En la fase S. Sí. En G1, ¿qué se sintetiza? ¿Qué sucede? ¿Sí? En el ADN es donde tú vas a sintetizar toda la maquinaria que necesitas para sintetizar el ADN. ¿Sí? Bien, entonces, tú no puedes corregir todavía algo que todavía no está. O sea que acá no va a ser. ¿Listo? En última sería acá. G2. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo pueden ser las mutaciones? ¿Se acuerdan? Dimerización de... ¿Cómo las podemos clasificar? De una manera muy grande, muy macro. ¿No se acuerdan? Me suena a un intercambio o ruptura, o sea, como algo así, ¿no? O puede ser una mutación puntual. ¿Se acuerdan de esto? No. Una mutación puntual es exactamente eso. Cuando lo que se mutó es una sola base microgenada. ¿Listo?
¿Qué pasó? Todavía se está grabando, ¿no? Sí. Y ya no está lo mismo. Sí. Luego también tienes puntuales cuando es, sí. Aquí, por ejemplo, podemos tener una delesión. Era lo que tú decías, Laura. Ok. Que se pierde, por ejemplo, una base. Sí. ¿Listo? Pueden haber también mutaciones cromosómicas. ¿Sí? Porque, a ver, para que lo vean, ¿esto ocurre dentro de un cromosoma? Sí. Ocurre, obviamente, dentro de un cromosoma. Pero ocurre en un nivel chiquitito. Pero luego tienes una mutación cromosómica en lo que tú tenías esto y se te metió algo aquí, o lo perdiste, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya esto es algo muchísimo, muchísimo más grande. Claro, es una pérdida más, o Sí. un daño más mínimo, esto es una pérdida más grande. Material. Exactamente. Muy bien. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se muta? O sea, ya dijimos que cuando se muta, el ADN siempre trata de repararse. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a entrar al terreno de lo que tú estabas hablando. ¿Bien? Bueno, entonces, tú tienes esto, te lo voy a mostrar de una vez en una frecuencia. Citosina, adenina, guanina, timina, adenina, citosina, timina, timina, por ejemplo. ¿Listo? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran las purinas y cuáles eran las pirimidines? Las purinas creo que eran las que la con el. Ah, bien, bueno. Adenina y el guanina. enlace doble. Adenina y guanina eran purinas. Sí. Bien, entonces tienen dos ciclos, Sí. ¿cierto? Adenina y guanina, ahí. Ahí. Y citosina y timina eran pirimidinas, ¿no? Ujú. Entonces citosina y timina citosina, timina y timina. Eso es para que logren entender a lo que yo estoy yendo. Bueno, entonces, al frente de esta cadena, ¿qué vas a tener tú? Guanina, timina. Entonces, guanina. Y guanina es una purina, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, no estoy mal, quiero intentar llevar un código de colores. Ahí. Guanina, ¿listo? Guanina. Y acá tendríamos timina. ¿Sí logran entender qué es lo que estoy intentando hacer? Sí, sí. Si mira que cuando yo construyo esto así, más o menos, o sea, porque obviamente no tengo mucho pulso, pero más o menos lo que yo intento es que esto quede a la misma distancia. ¿No es cierto? Citosina, me dicta, por favor. Guanina, timina, Timina, citosina, adenina, timina, guanina, adenina, adenina. ¿Listo? Entonces, esto mide más o menos lo mismo que esto, que más o menos lo mismo que esto, que más o menos lo mismo que esto, que más o menos lo mismo que esto. ¿Cierto? Entonces, cuando hay un cambio aquí, ¿sí? Hay unos complejos que van como que revisando esta molécula, ¿cierto? Y suponiendo que aquí se mete una timina, por ejemplo, y lo vamos a marcar así, ¿listo? Pero ¿qué pasa con la timina? El tamaño de la timina es diferente, ¿no es cierto? Entonces esta forma de la hebra se perdió, porque miren cómo venía. En vez que tenía que venir así, y ahora está así. ¿Sí entienden? Sí. Entonces, ¿qué habría sido lo que sucedió acá? Se perdió un gen, ¿no? No, no se perdió un gen. No sé. Se puso un nucleótido que no era. Ajá. Se metió un nucleótido que no era. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Quitar el nucleótido. Va a quitar esto, ¿sí? Decisión de nucleótidos. Voy a estar reparando. Ajá. ¿Cómo dijiste? Decisión de Un nucleótidos. sistema de excisión de nucleótidos. Y lo va a quitar. Muy bien. ¿Cómo se llama este sitio? ¿Qué es esto? AP. Esto sería un sitio AP.
¿Por qué A de zinc y P de, que aquí debía haber una pirimidina. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, se hace la detección del sitio AP, ¿sí? Y se utiliza esta cadena, ¿sí? Como molde para saber qué es lo que se va a poner acá. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que si teníamos una guanina, una citosina, aquí va a venir una guanina, ¿cierto? Bien. ¿Y cómo eran las guaninas? La habíamos hecho en nuestra convención con dos cuadritos que representaban que era una purina. ¿Listo? ¿Se entendió lo de la formación del sitio AP? Bien. ¿Qué enzima hace esto? La polimerasa. Ajá, la ADN La ADN por 3. por 2. Ah, sí, porque esa era la única que La que hacía reparaciones. reparaciones. O sea, el sitio AP es reconocido por la ADN por 2. Exactamente. No, por el complejo, esto tenía un nombre, complejo menor, ¿verdad? Porque hacía un sitio chiquitito, y había otro que era un complejo mayor. ¿Te acuerdas? Más o menos. Bien, yo lo estoy viendo más o menos acá. Este era un sistema Ajá, bien, listo. Aquí, ¿te acuerdas cuando hice esto? Cuando hice esto de que el ADN quedaba así. ¿Listo? Entonces aquí actúa una enzima, que es una ADN endonucleasa. ¿Saben lo que es una endonucleasa? Actúa dentro de la cadena. Bueno, ¿Sí? acorta. Una endonucleasa es básicamente una enzima de restricción que hace cortes. ¿Sí? ¿Dónde hace estos cortes? En cualquier parte de la cadena. ¿Sí? No, o sea, en cualquier parte dentro. Dentro de la cadena. Si a eso me refiero, en cualquier parte dentro. Esto está acá dentro, ¿cierto? Entonces actúa una ADN endonucleasa. ¿Qué haces el corte dentro de la cadena? Ajá. ¿Qué cortó? Quería sacarnos de encima la timina que estaba mal metida acá. ¿Listo? Entonces, primero actúa la ADN endonucleasa y luego también actúa la fosfodiesterasa. Pero la endonucleasa es la que reconoce el mal apareamiento. A ver. ¿O solo corta? No, solo corta. Pues ya sigue la orden de alguien más, por la señalización de alguien más. A ver. A ver si me retrocedo 10 segunditos antes y lo veo acá. No, esto era lo que te decía, el complejo mayor, esto era el complejo menor, que es lo que hace el reconocimiento como tal. Es el total de este complejo, lo que hace el reconocimiento. Okay. ¿Sí? Entonces la endonucleasa te saca de encima la guanina y la fosfodiesterasa te va a sacar la pentosa. ¿Sí? El azúcar. Exactamente. O sea, el ADN solo saca El el grupo nucleótido. fosfato. El nucleótido. Y la fosfodiesterasa te va a sacar de encima la pentosa. Y luego tienes... Sí, ¿por qué? Porque te rompe los enlaces fosfodiéster, la fosfodiesterasa. Luego viene la ADN polimerasa. ¿Qué te la repara? ¿Sí? La ADN polimerasa te repara. ¿Listo? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Esto va unido así, ¿cierto? En el ejemplo. ¿Sí? Pero esto no está unido acá, está unido a la molécula de frente, pero no está unido a las de al lado. ¿Cómo? Mira, tú acá tienes una unión, ¿cierto? Sí. Que este sería el enlace fosfodiéster. Sí. Entre nucleótidos. Claro. De la cadena, de la misma cadena. ¿No? Sí. O sea, no entre nucleótidos, entre el esqueleto. Sí, de nucleótidos, sí, de nucleótidos. Sí, listo, de nucleótidos. Pero esto acá no está unido a los nucleótidos del lado. Está unido a esta base nitrogenada, aquí. Pero no está unido acá. Entonces tienes una enzima también que te hace eso, que es la ligasa. ¿Listo? Entonces estos serían las enzimas que te van a ligar, Ok. ¿Listo? Este mecanismo es por excisión de base. ¿Excisión se escribe con C? Con S, sí. De base.
La ligasa entonces va a unir todos los nucleótidos que están en la cadena. Mira, lo que pasa es que cuando tú estás agregando, cuando tú estás polimerizando, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que tú, cuando ibas polimerizando, la ADN polimerasa te iba polimerizando de manera continua, Sí. ¿sí? En la cadena guía, o sea, en la cadena rápida, 5' 3'. Y en la cadena lenta o en la cadena retardada te hacía esto, Sí. ¿cierto? Y luego quedaban Fragmento. unos fragmentitos, que eran los fragmentos de Okazaki, que venía luego una ligasa y te los unía. Ah, ok, de eso estoy hablando entonces. Exactamente, estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque la polimerasa metió aquí algo, pero no quedó unido Sí. a los nucleótidos de lado. es unido, ¿no? ¿Listo? Sí. ¿Estás, Laura? Sí. Bueno, entonces esto es por excisión de base. ¿Qué pasa en el mecanismo por excisión de nucleótidos? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Por excisión de nucleótidos. Por excisión de nucleótidos, lo que ocurre es básicamente lo mismo. ¿Sí? Solo que aquí O sea, entonces para excisión de nucleótidos, primero actúa excisión de base. excisión de base, perdón. De un nucleótido. ¿No es lo mismo? No, De base, de una base. de una base. Primero actúa la endonucleasa, quita la base Y y ahí genera genera el espacio AP. AP. Ese espacio AP lo va a reconocer la ADN pol 2. La ADN pol 2 mete la base que es y luego llega. No, para. Y antes de que llegue la ADN pol 2, también la fosfodiesterasa quita la pentosa, ¿no? Entonces ya me queda el espacio AP que es sin la pegosa. La Y forma ahí de traza saca la... saca la pentosa. Saca la pentosa y te genera el claro. Pero la endonucleasa quita el nucleótido y ahí sale unido el grupo fosfato, ¿no? Sí. Y la fosfodiesterasa me quita la pentosa. Entonces ya me queda el sitio AP y ahí ingresa, bueno, actúa la ADN pol 2 que me pone la base y después la ligasa me liga a lo lateral. Te liga a lo lateral, claro. Pues, ¿Listo? sí. Y por decisión de nucleótidos es un Bien. realmente. ¿Qué es un nucleótido? ¿Se acuerdan? Un grupo fosfato, una pentosa y una base. Entonces tenemos una base, más un grupo fosfato, más pentosa. ¿Cierto? Entonces cuando yo les estoy diciendo que base es una excisión de nucleótidos, es que lo que falta es básicamente, miren acá, nuevamente, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, 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 timina, adenina, por ejemplo. ¿Listo? Esto es un poquito más grande porque ustedes tienen timina, adenina, falta todo esto, y acá está citosina, adenina, timina. ¿Sí? Y tienen acá una muestra enorme, ¿sí? Que está faltando todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Sintetizar un fragmento, prácticamente. Entonces, acá tienen otra vez una nucleasa, ¿sí? Esta nucleasa lo que va a hacer es cortar un poquito más acá, por ejemplo, y se lleva todo esto, ¿sí? Nuevamente, está la fosfodiesterasa también para que se lleve todo esto, ¿no? Exacto, las mismas enzimas. Sí. Entonces, luego se genera un sitio AP, pero que es enorme, ¿sí? De hecho, ¿sigue llamando sitio AP? No, ya no es un sitio AP acá, porque acá lo que ya no estamos hablando, ya no solamente estamos hablando de un fragmento, sino, o sea, no estamos hablando de una sola base, sino de una cadena grande. Entonces acá se habla de una muesca. ¿Bien? Entonces esta muesca es reconocida. Viene una enzima de restricción acá, se lleva todo esto, te lo saca, ¿bien? Y te viene una polimerasa y te extiende esto, ¿sí? Utilizando esto como molde. ¿Listo? Entonces tienes, vamos a poner en rojo para que quede evidente en el video. Adenina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina y ya. y timina. ¿Listo? Y obviamente aquí, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ligarse esto, ¿sí? Porque acá está unido por puentes de hidrógeno, pero hacia acá está suelto. Entonces viene la ligasa y nuevamente nos repara los enlaces fosfodiéster que están acá. ¿Listo? Bien.
Mm. Entonces, pero en estos ejemplos que yo les estoy dando, tenemos un molde, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos un molde. Claro, claro. Bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y si tienen un molde, ¿qué pasa? Pero pregunta, antes de que digas, en esta decisión de nucleótidos también actúa la fosfodiesterasa, ¿cierto? También. Pero ya no es para retirar la pentosa ni nada, sino para... Ah, no, mentira, sí, no, sí. También retira... Claro, porque te acuerdas que tú tenías las hexonucleasas, Sí. las nucleasas, que te sacan. Sí. Y ahí luego lo que quedaba acá viene la fosfodiesterasa. Ok, Los ya. extremos. ¿Listo? Sí. Bueno, pero si yo tengo un molde, ¿sí? Y yo sé que esto es complementario y es conservativo, lo que yo repare va a resultar idéntico a la otra cadena, ¿cierto? A la cadena que se me dañó. Pero ¿qué pasa cuando se pierde un molde? Se tiene que poner un fragmento de ARN. ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, timina. ¿Listo? Sí. Y acá tienes adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, adenina. Suponiendo que a ti se te perdió esto, tú leyendo lo que tienes acá, sabes que la polimerasa va a reponerlo y va a quedar idéntico. Mismo que acá, ¿sí? Lee y va a poner idéntico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se pierde esto? No tiene base para sintetizar. Claro, entonces va a extender, sí va a extender, pero ya lo hace al azar. Ok. ¿Sí? Entonces aquí puede poner cualquier cosa ya. ¿Sí? Y al poner cualquier cosa acá, ya. ¿Sí? Al poner cualquier cosa acá, ya. Y mira, si de este lado la polimerasa puso esto, ¿te garantiza que lo que va a venir al frente va a ser lo complementario? Sí. Sí, pero no es... ¿Segura? Porque las está poniendo al mismo tiempo. ¿En qué sentido? ¿Fuera arriba y abajo? O sea, pero no pone lo mismo que lo complementario. Si lo pone al tiempo Va poniendo al mismo tiempo en las dos cadenas. en ambas. ¿Por qué? Porque, claro. ¿Sí? Entonces no es Entonces, complementario. no, entonces acá podría ser esto, ¿cierto? O bueno, no. No, Acá pues podría es ser complementario. timina, guanina, citosina, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo más lógico que pase después de esto? Y se repara. Que Claro. vuelva a haber otra reparación y vuelva ya a reparar de acuerdo a esta complementariedad. Ok. Sí, O sea, sí. primero repara mal, de aposta. Ajá. Y ¿Por qué? después- Porque si no, tú vas a tener un bucle más o menos Sí. así en esta cadena. Claro, ¿cierto? sí. Repara mal para que se vuelva a reparar y se bueno. Entonces, bien. Y luego ya va a reparar por complementariedad. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Les pregunto. Cuando las mutaciones suceden en una célula somática. Por ejemplo, te mutó una célula del pulmón. ¿Sí? Te mutó una célula del pulmón. Ahí. Parece un señor. Está bien. Bueno, te mutó una célula del pulmón. ¿Listo? Pregunta. El ciclo celular se tiene que detener. El ciclo celular se tiene que detener. Bueno, bueno, suponiendo que se genere un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Eso ya es otro asunto, pero no es a lo que yo estoy viendo. ¿Esta mutación se hereda? ¿Esta es una mutación heredable? No. ¿Por qué no? Porque no pasan células. Porque esas somáticas no. Puede Sí, ser no, que no, sí. no serían. ¿Mm? Puede ser que sí, ¿o no? No, esta mutación no es heredable. No es heredable, ¿por qué? Porque No esta pasa mutación sexual. no ocurrió en una célula sexual. Claro. ¿Listo? Pero si ocurre en un espermatozoide o en un osito, Ahí sí sería. esas sí son heredables. Por ejemplo, entonces, no sé. Si, no sé, mi mamá, por ejemplo, le sale un cáncer de pulmón. Ujú. Yo no soy partidario de tener cáncer de pulmón. Sí, Entonces, pero ¿qué pasa? A tu mamá se le expresó en la edad adulta una mutación ok. que ya tenía desde... ¿Sí? Mm. Pero por ejemplo, entonces los cánceres de
por tabaquismo. No sé. A ver, lo que pasa es que, bueno, ¿ustedes saben lo que es fenotipo? Sí. ¿Qué es? Fenotipo es todo lo que podemos ver. Ajá. El mover, por ejemplo, es el fenotipo. Claro, lo físico, digamos. Igual a genotipo Fenotipo es todo tu genes. Más Lo que tú vienes codificado. ambiente. Ajá. Esto significa que la expresión genética no solamente depende de la codificación, sino de cómo evalúe el ambiente. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos de enfisema y de asma, ¿sí?, es la teoría del déficit de alfa-1 antitripsina, que dicen que hay unas personas que no pueden producir esta proteasa, es una proteasa antiproteasa, ¿sí?, y al no producir esto son más susceptibles a sufrir de enfisema, de EPOC en realidad, ¿sí?, ante una menor exposición de cigarrillos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tu mami desarrolló cáncer de mama, por ejemplo, o de útero. Ese ya sería el fenotipo. Ah, ok. ¿Sí? El genotipo sería cómo venían los genes de tu mami, ¿sí? Y el ambiente sería cómo le afectó, por ejemplo, no sé, la radiación o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que se evalúa en ti, en la heredabilidad, sería el genotipo. ¿Es garantía de que tú también vayas a tener cáncer? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se trataría es atacar por este otro lado, evitar la exposición al ambiente. ¿Listo? Sí. Pero esta mutación de tu mami ¿sí?, ya venía codificada en el ADN, Sí. desde que era un embrión. ¿Listo? Sí, entiendo. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando se hace así al azar, porque no hay una base molde, una cadena molde, Ujú. igual se pueden llegar a generar mutaciones, ¿cierto? Sí. Pero lo que hace la célula es hacerlo así al azar para disminuir la posibilidad de mutaciones Para severas. disminuir exactamente. Para disminuir, por ejemplo, el acortamiento para que se pierda un fragmento grande Claro. de cromosoma. ¿Listo? Ok. Bien. Pregunta. ¿Hasta ahí algo que nos estemos olvidando? No sé si hay otros. Yo creo que de tipos mutaciones adaptaciones. estamos, yo creo.